Hola, me llamo Andrés Estrella y como progreso uno de lenguaje y comunicación digital vamos a hablar sobre los problemas de Latinoamérica, en específico sobre el arte moderno y la búsqueda de una identidad. Bueno, primero tenemos que definir qué es el arte. El arte, según Picasso, es el arte no es una realidad, es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad, al menos de una realidad que somos capaces de comprender. Este concepto es aplicable a todo tipo de arte, desde escultura, pintura, danza o música. Es a través del arte que podemos expresar ideas, emociones o críticas sobre diversos temas, los cuales pueden ser, por ejemplo, una revolución, un paisaje o simplemente cualquier cosa cotidiana. El arte en específico, las pinturas, la arquitectura, la literatura, es decir, el arte que es tangible, nos deja ver de una manera más clara cómo las personas interactúan con su entorno y por tanto con su tiempo. Nos permite entender la identidad de su autor y de su cultura, la percepción que éste tiene respecto a una situación. Además del concepto de arte, debemos entender también lo que es la identidad cultural. Esto puede ser como la síntesis de las experiencias, conocimientos y creencias dentro de una cultura. Esto es muy reflejado a lo largo de la historia en lo que pudo haber sido en la identidad artística que tenían los griegos, los aztecas o cualquier otra sociedad humana que haya llegado a imponer un estilo arquitectónico de arte, creencias, un sistema político, religioso o económico. Una vez entendido lo que es la identidad cultural, podemos entender lo que esta es clara en movimientos artísticos tales como el expresionismo, el barroco o el surrealismo, que si bien fueron aplicados en todo el mundo, sí tuvieron su origen basado en una problemática específica de un lugar. En el caso del impresionismo, este parte de Alemania, siendo un movimiento artístico que buscaba la deformación de la realidad y más que expresar un mundo tal cual es y sus problemas, buscaba apelar a la subjetividad de la naturaleza y del ser humano, es decir, darle una importancia a los sentimientos que la realidad objetiva. Este movimiento se entiende una vez que vemos la situación histórica en la que se vivía en ese momento, en la situación económica, política y social que estaba regente en ese periodo específico y en esa zona. Entendiendo todo lo que es la identidad cultural y lo que es el arte, podemos ver que en Latinoamérica la identidad cultural es algo que durante mucho tiempo fue confusa y es una mezcla, y esto se debe a que es una mezcla entre nuestras raíces indígenas y nuestras raíces europeas. Esto lo podemos considerar como un efecto secundario de la colonización y en este caso, en específico de Latinoamérica, se debe a la imposición española y portuguesa de las creencias de la época, más claramente de las religiosas como el catolicismo y otras creencias y costumbres europeas. De esta manera podemos ver que durante la época de la conquista, el arte originario de las culturas como las incas, mayas y otras culturas latinoamericanas se vio perdida, porque fue una manera de doblegar a la gente y se le impuso la cultura de otro lugar, para que con el paso del tiempo simplemente olvidaran sus raíces y se fueran mezclando con lo que los europeos consideraban deseable. Es durante la época colonial que podemos ver cómo estas enseñanzas europeas se ven arraigadas dentro de la población, pero que con el tiempo se pudieron llegar a una propia identidad y estilo propias de la región. Esto se puede entender más fácilmente viendo el arte religioso de la época, porque si bien tenemos representaciones que son muy parecidas a lo que fue el arte medieval, el arte religioso europeo, también podemos ver cómo este se fue desviando por su propio camino y durante mucho tiempo se fue desarrollando. En específico en Quito se pudo desarrollar la escuela quiteña, que fue una continuación de las enseñanzas europeas, pero que lograron plasmar de distinta manera tanto su entorno como poder llegar a una identidad. Es recién a partir del siglo XX que podemos ver cómo Latinoamérica pasa de simplemente replicar la cultura europea, española y portuguesa para adaptar ciertas cosas y tener una identidad propia que hable de nuestra historia compartida, de los problemas sociales que solo se presentan en esta región. Y esto se evidencia más con la exploración de esta identidad cultural creciente, con estilos propios de nuestra región, como lo puede ser el indigenismo en el arte, con exponentes como Osvaldo Guayasamín, el boterismo con Fernando Botero, el realismo social con Antonio Berni, en el área de la pintura, pero también grandes exponentes de la literatura que ayudaron a formar la identidad latinoamericana como la conocemos hoy en día, tales como García Márquez con el realismo mágico, Jorge Casa con el indigenismo y Jorge Luis Borges con el ultraísmo y Pablo Neruda con el posmodernismo.
Una vez entendido lo que es el arte y lo que es la identidad cultural, podemos darnos cuenta que si bien en América Latina durante mucho tiempo no tuvimos una identidad cultural propia, a lo largo del siglo XX y XXI se fue desarrollando de manera más explícita lo que fue nuestra propia identidad cultural.